¿verdad? Que nos digas. Ahora voy a observar yo. ¿Quién está haciendo más? Hoy 7 de diciembre del año 2010 se está llevando a cabo el tradicional 12 en honor a la Virgen Purísima, a un costado del pueblo denominado Condorrezana, donde podemos apreciar que no es una competencia como en años anteriores, ya que este año no hay mayordomos y lo están pasando el Centro Femenil y el Consejo Distrital de la Aramarca. Podemos observar que los expertos en atacar las camaretas están en plena faena, previo ánimo que vienen teteras, convidados por damas del lugar, para luego escuchar la reventazón de las camaretas bajo el acorde de la banda de músicos Hermanos Corilla. Los asistentes a este gran 12 observan desde la parte alta, flanqueados por la antena recién instalada por la empresa Claro, mientras que otros se animan a bailar para amenizar el día. Y estamos en pleno 8 de diciembre, donde podemos observar en el frontis del templo el taujay de flores naturales con las cuales se adornarán las andas de la Virgen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, faltan dos, contamos. Correcto, acaban de aclararnos que se ha acordado que la misa va a ser a las 12 conforme se ve establecido en el programa. Sí, así es. Queremos también comunicarles a ustedes que luego de la misa, a invitación del alcalde Julián Huaraca Crispín, el párroco se trasladará a las 2 de la tarde para
la inauguración y la bendición de este local moderno. Se está llevando a cabo la misa en honor a la Virgen Purísima en su templo. Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era. Aquí podemos observar la inauguración del nuevo Palacio Municipal de 3 pisos con capacidad del auditorio principal para 200 asistentes debidamente sentados. Por fin los asistentes emocionados empiezan a velar bajo la lluvia tan largamente esperado por los comuneros que auguran será un buen año. Llegó la noche. Acá podemos apreciar a los padrinos del municipio derrochando energías. Aquí podemos apreciar el inicio de la procesión de la Virgen, que a su paso derramará bendiciones bajo los acordes de la banda de músicos, procedido por San Francisco. Para finalizar, el 8 de diciembre, Pilarcita del Perú hace bailar al público hasta el amanecer. Fue una presentación de Producciones Creaquín. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere, como hoy. ¡Vamos!
¡Eh!